Para definir lo que es el trabajo dentro de la ciencia de la física, debemos atender a ciertos conceptos importantes relacionados con ello. En primer lugar, el concepto de energía, como la capacidad que tiene un cuerpo o masa para llevar a cabo un trabajo luego de haber sido sometido a una fuerza. Se entiende que sin energía no es posible realizar un trabajo. La energía de un cuerpo se da por la velocidad o por la posición del mismo. Por eso es que se diferencia la energía potencial, que es la que posee un cuerpo cuando se encuentra inmóvil, de la energía cinética cuando el cuerpo se pone en movimiento, es decir, se desplaza a una determinada velocidad. Se denomina trabajo cuando una fuerza moviliza a un cuerpo y libera energía potencial del mismo. El hombre o la máquina vence la resistencia, como por ejemplo, cuando se levanta una caja. Para medir el trabajo, se relaciona la distancia en que se desplaza un cuerpo y la fuerza empleada. La unidad de trabajo es entonces el resultado del producto entre la unidad de fuerza por la longitud. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda más el concepto de trabajo. Primero, en la primera figura, se quitan los primeros topes. El gas realiza una expansión. Desplaza el objeto y realiza trabajo. Se quita el objeto, se desplaza el tope, el gas realiza una expansión. El sistema es una cantidad de gas contenida en un cilindro dotado de un pistón sin masa y que se mueve sin fricción. La temperatura permanece constante. La presión del aire sobre el pistón es cero. Se coloca un objeto de masa m sobre el pistón. El trabajo que se realiza sobre el objeto es y se puede determinar mediante la siguiente fórmula, que sería W igual a mHg, donde m sería la masa del objeto, h sería la diferencia de la altura que recorre el objeto y g la constante de gravedad. Como el área del pistón es a, podemos seguir con la siguiente fórmula. Se llama presión porque se opone al movimiento del pistón. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos la siguiente fórmula. El calor se entiende como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. En este sentido, el calor puede generarse a partir de una reacción química, como lo es la combustión, u otro ejemplo, la fotosíntesis. Una reacción nuclear, como aquellas que se desarrollan dentro del Sol, o una disipación, ya sea mecánica, fricción o electromagnética. Es importante tener en cuenta que los cuerpos no tienen calor, sino energía interna. Cuando una parte de esta energía se transfiere de un sistema o cuerpo hacia otro que se halla a distinta temperatura, se habla de calor. El traspaso de calor se producirá hasta que los dos sistemas se sitúen a idéntica temperatura y se alcance el denominado equilibrio térmico. El calor se considera positivo cuando fluye hacia el sistema, cuando incrementa su energía interna. El calor se considera negativo cuando fluye desde el sistema, por lo que disminuye su energía interna. Cuando una sustancia incrementa su temperatura de A a B, el calor absorbido se obtiene multiplicando el calor específico de la solución por la diferencia de temperatura. La ecuación es Q es igual a C por el delta T. Veamos un ejemplo. Se tiene una solución con 800 mililitros de H2O y 17.78 gramos de nitrato de amonio. Se mezclan y se toman las temperaturas iniciales y finales, donde el calor específico es 4.412.62 joules por centígrado. Calcular el calor en esta solución. La fórmula la obtenemos mediante Q es igual a C por delta T, donde C es el calor específico y el delta T es la diferencia de las temperaturas iniciales y las finales. Solemos considerar que la energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía potencial.
Ambas se sitúan en un nivel microscópico del estudio de ese cuerpo. Sin embargo, existen otras muchas contribuciones energéticas a nivel microscópico que consideran los movimientos de traslación, rotación o vibración de las partículas de un sistema, las interacciones entre todas ellas, así como las energías almacenadas en sus enlaces y núcleos. La suma de todas las contribuciones energéticas microscópicas de un sistema se denomina como energía interna y se simboliza por la letra U. En un gas ideal, se demuestra que la energía interna solo depende de la temperatura. La energía interna es una magnitud extensiva, pues depende de la cantidad de materia. Además, es una característica del estado en el que se encuentra un determinado sistema, por lo que es una función de estado. Y la variación de energía interna solo depende de los estados inicial y final, y no del proceso seguido. La ecuación para obtener la energía interna es delta U es igual a Q más W. Un vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa no tiene energía aparente, ya sea potencial o cinética, pero en escala microscópica es un hervidero de moléculas de alta velocidad que viajan a cientos de metros por segundo.